SRL, fábrica de alimentos balanceados. Todo fabricado en la Patagonia. Atención y acompañamiento al productor. Garantía en calidad. Vimaleu SRL, alimentos balanceados fabricados en la Patagonia. Excelencia y liderazgo en la raza merino. Estancia y cabaña Los Manantiales. La más ganadora en lo que va del siglo XXI. Pico de Salamanca, Chubut, Patagonia, Argentina. ¿Cómo está la zona de Esquel? Contarle a la gente de dónde está ubicado y cómo está el clima. Bueno, nosotros estamos en la región noroeste de la provincia del Chubut, donde la ciudad más grande es la ciudad de Esquel, y nuestra sociedad rural trabaja con productores de más o menos 200, 300 kilómetros a la redonda, así que eh, las noticias que manejamos habitualmente de clima, de cómo está la hacienda, de todas esas cosas, son bastante diversas porque la geografía también es diversa en esta región. Estamos desde el límite con Chile, una zona de cordilleras, hasta zonas de meseta a 200, 300 kilómetros hacia el este. Eh, Así que bueno, es una zona amplia con una diversidad de producciones bastante importante y por lo tanto una diversidad de situaciones también siempre muy, digamos, muy entretenido sobre todo. Uh-huh. ¿Y cómo fue este invierno, este último invierno que todavía está ahí, que no se quiere ir? Bueno, el invierno fue un invierno nevador eh, y llovedor también para las zonas más cordilleranas, eh, bastante más de lo que veníamos acostumbrados los últimos años. Tuvimos unas primeras nevadas y después una segunda nevada muy importante. En líneas generales, eh, se puede entender que cuando nieva en el invierno siempre son buenas noticias para el sector productivo porque es la mejor forma de recargar la humedad en los suelos, porque después el pasaje hacia el estado de agua es más lento, entonces permite mejor infiltración, y en las zonas cordilleranas garantiza que los arroyos y los ríos van a tener de dónde proveerse durante la temporada estival que le sigue. Entonces, desde ese punto de vista, este fue un invierno duro, pero bueno, con buenas noticias para lo que respecta en el futuro. Ahora, en el mientras tanto, hay gente que ha sido afectada en mayor o menor medida y hay gente que fue afectada muy duramente durante los días de la nevada y hay casos, hay algunas zonas donde no es tan habitual que nieve mucho, como la zona de Cusamen. Recordarás que en su momento trascendió por los medios la nevada en ese lugar. Bueno, son zonas más de meseta donde no nevaba así hace como 20 años más o menos. Entonces, por más previsor que pueda ser, si no nieva así cada 20 años, siempre te agarra, digamos, no del todo preparado. A eso se suma que esa zona en particular es una zona de productores muy, muy pequeños de ovejas y de chivas, y, y a un productor muy pequeño le cuesta estar preparado para cualquier cosa porque no tiene los recursos, no tiene los medios, las comunicaciones no son buenas, los caminos no son buenos y cuánto más en un contexto de cuarentena en la que estábamos desde marzo. Entonces la época en la que la gente se aprovisiona de leña, de forraje para el invierno es marzo, abril. Bueno, y nos agarró con una limitación muy importante para hacer todas esas cosas. Entonces, como que fue una conjunción de un montón de elementos que hicieron que para esa zona, lo mismo que para la línea sur de Río Negro, las nevadas de julio hayan sido, en muchos casos, digamos, con resultados de catástrofe. Y después, en otras zonas de nuestra influencia también, bueno, estamos viendo los efectos de ese invierno crudo
ahora, digamos, en la aparición de las vacas, que está ocurriendo en esta época, en la esquila, que también está ocurriendo en esta época. Entonces ahora empezamos a tener una noción un poquito más concreta de cuáles son los efectos. Los efectos de un invierno duro no se ven de un día para otro y en una semana, sino que se ven a lo largo del tiempo, porque puede que las ovejas se te mueran tapadas por nieve, como es el peor de los casos, o pueden que se resienta mucho el estado corporal de esa oveja y se resienta después los índices de reproducción. Entonces, bueno, digamos, el invierno fue crudo y tiene buenas y malas, eso es lo que quiero decir. Eh, Hay algunos casos particulares de zonas más metidas en la cordillera, como Cerro Centinela, Corcovado, que, bueno, tuvieron 1,20 m de nieve en algunos lugares, pero son lugares donde la gente está más preparada para convivir con inviernos duros. No es que todos los años tengan esa cantidad de nieve, pero la gente está más preparada para enfrentar un invierno así. Eh, Donde sí fue bastante atípico el invierno es a medida que uno sale más a la meseta, zona que no nieva mucho, y este año sí nevó mucho. Claro, para que la gente se ubique, estamos hablando a cuántos kilómetros de Esquel, digamos, de cordillera hacia mar. Y bueno, lo que comentaba recién del caso de Cusamen, está digamos, en una línea desde la cordillera hacia el mar, más o menos entre 150 y 200 kilómetros, 250, también es una zona grande, pero esa distancia es una distancia en la que ya no hay cordilleras y son serranías y mesetas, que además vienen, por eso decía que una conjunción de otros elementos, vienen de muchos años de sequía acumulados, vienen de el verano pasado, con una plaga muy, muy grande de tucuras que diezmó los pastizales ya complicados que tenían esa gente. Y bueno, encima de eso viene una nevada típica. Imagínate que eh, por mucho que puedas hacer, siempre te quedas corto. Intentando las gestiones, en realidad, para que las medidas de emergencia declaradas por los gobiernos provinciales, por el gobierno provincial y el gobierno nacional, se transformen en acciones inmediatas, o lo más inmediata posible, que puedan llegar a esos productores. Esas son gestiones complejas, difíciles, porque hay mucha burocracia de por medio, y demora muchísimo. Habitualmente los fondos de una emergencia demoran un año en bajar, los fondos de una emergencia nacional. Esto no es de ahora, eh, pero bueno, ahí hay un trabajo importante de gestión con los ministerios, que debemos hacer nosotros y hacemos, con resultados que habitualmente no son los que uno esperaría. Uno espera tener resultados. El gremialismo agropecuario es así. Uno eh, intenta resultados más rápidos, y a veces los resultados llegan tarde, o los resultados a veces no llegan. Pero bueno, es parte del trabajo que hacemos, y además hacemos un acompañamiento a los productores en la medida que lo podemos, en la medida que las limitaciones de circulación nos han permitido. Hemos estado acompañando a esos productores en este invierno también. Hook, sistema de pesaje para la ganadería, la industria y el petróleo. Hook. Tu producción vale lo que pesa. Patagonia@balanzashook.com.ar